¿Alguna vez te has preguntado qué significaba realmente la famosa? Esa visión mística que un hombre vio en su sueño. ¿Qué tiene que ver con nosotros hoy? Explicó su verdadero significado de una manera que muy pocos conocen. Y lo descubrirás ahora mismo. Escalera de Jacob Jesús. Antes de continuar, recuerda que si te está gustando el contenido, puedes dejar un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. Sigamos. Jesús reveló la esencia de la escalera de Jacob, una historia que ha cautivado a la humanidad a lo largo de los años. La expresión «la escalera de Jacob» ha trascendido su origen, convirtiéndose en un símbolo que ha sido utilizado en películas, libros, flores e incluso en dispositivos electrónicos. Pero, ¿cuál es la raíz de esta poderosa frase? En el libro del Génesis se menciona por primera vez la escalera de Jacob, quien, como futuro patriarca de la nación de Israel, se encontraba huyendo de su hermano gemelo, Esaú. En Génesis 25 descubrimos que Jacob había engañado a Esaú, haciendo que éste renunciara a su primogenitura por un simple plato de sopa. En Génesis 27, Jacob vuelve a jugar sus cartas, disfrazándose de Esaú para obtener la bendición de su anciano y casi ciego padre. A través de estos engaños, Jacob se adueñó de las bendiciones físicas y espirituales de su linaje, lo que generó una profunda tensión entre él y su hermano mayor. La palabra de Dios nos dice en Génesis 27:41 que Esaú llegó a odiar a Jacob por la bendición que había recibido, y en su corazón juró que, tras el luto por su padre, mataría a su hermano. Consciente de esto, su madre, Rebeca, envió a Jacob a buscar refugio con su tío Labán. Jacob anhelaba encontrar una esposa y construir una nueva vida, lejos de la ira de Esaú. Y con el permiso de su padre, se dirigió a Padán Aram, a la casa de Betuel, el arameo, hermano de Rebeca. En su travesía, Jacob decidió acampar bajo las estrellas, solo y con nada más que una piedra como almohada. En ese momento, su corazón estaba probablemente lleno de arrepentimiento por el pasado, soledad en el presente e incertidumbre sobre el futuro. Pero entonces, la historia da un giro trascendental. En Génesis 28, 11, 22, Jacob llegó a un lugar y pasó la noche allí, pues el sol se había puesto. Tomando una de las piedras del lugar, la puso bajo su cabeza y se quedó dormido. En su sueño, vio una escalera que se erguía sobre la tierra, con su extremo superior alcanzando el cielo, y ángeles de Dios subiendo y bajando por ella. Y he aquí, el Señor estaba en la cima de la escalera y le dijo: «Yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Te daré a ti y a tu descendencia la tierra prometida en la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Y te extenderás hacia el oeste, el este, el norte y el sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas a través de ti y de tu descendencia. He aquí, estoy contigo, te cuidaré y te protegeré donde quiera que vayas, y te traeré de regreso a esta tierra prometida, porque no te dejaré hasta que haya cumplido lo que te he prometido». Al despertar de su sueño, Jacob exclamó: «Sin duda el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía». Lleno de temor, dijo: «Qué asombroso es este lugar. Este no es otro que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo». Al amanecer, Jacob tomó la piedra que había usado como almohada y la erigió como un monumento a la visión que había tenido, derramando aceite de oliva sobre ella para santificarla. Llamó a ese lugar Bet-El, que significa casa de Dios, aunque anteriormente se conocía como almendro suelto. Jacob hizo un voto, prometiendo que si Dios estaba con él y lo protegía en su viaje, y le proveía de alimento y vestimenta, y si le permitía regresar sano y salvo a la casa de su padre, el Señor sería su Dios. Esta piedra que había erigido como señal y memorial sería un lugar sagrado para él, y de todo lo que recibiera, le daría el diezmo como ofrenda, en señal de gratitud y dependencia. Este fue el primer encuentro sobrenatural de Jacob con Dios, un momento que resuena con el encuentro de Abraham en Génesis 15. Es notable que Jacob tenía casi la misma edad que Abraham cuando Dios le pidió que dejara su hogar y se aventurara hacia una nueva tierra. La escalera que se alzaba sobre la tierra puede describirse con mayor precisión como una rampa o escalera, similar a un monte construido contra el muro de la ciudad. Jacob no solo recibió una visión de Dios, sino que también recibió un mensaje divino. La palabra para Jacob reafirmó la promesa hecha a Abraham e Isaac: «Tus descendientes serán como el polvo de la tierra, y todos los pueblos de la tierra serán bendecidos a través de ti». Esta fue la primera vez que Jacob escuchó la promesa de Dios.
Aunque no era nueva, se volvió real para él al comprender que era la promesa de Dios. Al despertar de su sueño, él sabía con claridad lo que había sucedido. Concluyó que el Señor estaba en este lugar y se dio cuenta de que él no lo sabía. El entorno no había cambiado, seguía siendo el desierto con solo una roca como almohada, pero Dios se manifestó en ese lugar. Se le apareció a Jacob en su quebranto y cansancio, porque necesitaba que Jacob llegara al final de sí mismo antes de confiar plenamente en él. Sabemos que Jacob tuvo un nuevo encuentro con Dios porque sentía miedo, no de Isaías, sino del único Dios verdadero. Un temor mayor había desplazado a un temor menor, porque el poder de Dios había triunfado sobre el poder de Isa. Jacob se había quedado dormido en un lugar específico, pero tras ver a Dios, despertó y le dio al lugar un nombre sagrado: Betel. Lo que antes era un lugar sombrío se transformó en un espacio sagrado. Nada había cambiado en la situación de Jacob. Todo lo que había cambiado era la nueva visión de Dios que Jacob había recibido, y eso lo transformó todo. La ciudad pagana de LZ se convirtió en Betel, que significa casa de Dios. Jacob derramó aceite sobre la áspera piedra de su almohada, convirtiéndola en la piedra angular de un altar centrado en Dios. Santificó este lugar oscuro de manera invisible, reconociendo lo sobrenatural en acción allí mismo, en el duro mundo natural. A pesar de que Jacob había logrado el atraco definitivo al reclamar la herencia de la línea familiar para sí mismo, Dios quería que entendiera que, aunque él era el heredero elegido de Dios para cumplir las promesas de Dios a Abraham de multiplicar sus descendientes en una gran nación que Dios llamaría suya, Dios estaba a cargo, no Jacob. El plan se llevaría a cabo a la manera de Dios, no a la de Jacob. Pasaría un tiempo antes de que Jacob comprendiera plenamente esta verdad. Esta es la imagen que Jacob ve en el sueño. Pero, ¿qué significa? En su encuentro con Natanael, el Señor Jesús hace una aparente referencia a este incidente. Natanael había conocido a Felipe después de haber encontrado una nueva alegría. Felipe estaba ansioso por compartirlo con alguien, así que decidió hablar con Natanael. Mantuvo su mensaje simple y breve. Le dijo a Natanael que había encontrado al Mesías que había sido predicho por Moisés y los profetas, Jesús de Nazaret. Natanael tenía dudas. Nazaret era una ciudad despreciada de Galilea. Ver al Mesías viviendo en un vecindario tan humilde le parecía imposible. Su mente estaba ocupada con esta pregunta y decidió expresarla. Felipe no planteó ningún argumento. Sintió que la mejor manera de enfrentar las objeciones era presentar a los hombres directamente al Señor Jesús. Juan 4:7. Jesús vio a Natanael que venía hacia él y dijo de él: Aquí hay un israelita, de hecho, un verdadero descendiente de Jacob, en quien no hay engaño ni doblez. Este versículo muestra que Jesús sabía todas las cosas, a pesar de nunca haber conocido a Natanael antes. Él supo quién era Natanael, y éste se sorprendió de que un completo extraño le hablara como si lo conociera. Pero Jesús lo vio a pesar de que estaba tan escondido. Juan 1:49-51. Natanael respondió: Rabino, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús respondió: Porque te dije que te vi debajo de la higuera. ¿Crees en mí? Verás cosas mayores que estas. Entonces le dijo: Te aseguro y te digo muy solemnemente que verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre, el puente entre el cielo y la tierra. Siempre que Jesús introducía un dicho con las palabras «con toda seguridad», estaba a punto de revelar algo muy importante. Aquí le dio a Natanael una imagen del tiempo en el futuro cuando regresaría para reinar sobre toda la tierra. El mundo entonces sabrá que el hijo del carpintero que vivió y fue despreciado en Nazaret era verdaderamente el Hijo de Dios y el Rey de Israel. El cielo se abrirá ese día, y el favor de Dios reposará sobre el rey mientras reina con Jerusalén como su capital. Natanael probablemente había estado meditando sobre la historia de la escalera de Jacob, con sus ángeles ascendentes y descendentes. Esa escalera es una imagen del mismo Señor Jesucristo, el único acceso al cielo. Los ángeles de Dios ascenderán y descenderán sobre el Hijo del Hombre. Jesús le dijo a Natanael que solo había visto demostraciones muy menores de su mesianismo. En el futuro reinado de Cristo, vería al Señor Jesús completamente revelado como el Hijo ungido de Dios. Esto ilustra la relación entre Dios y el hombre, mostrando que el Dios que creó el universo desea una conexión cercana con su creación, particularmente con la humanidad, y que Él es quien inicia esa conexión, discusión y amistad. Así como el Hijo de Jacob ilustró la conexión entre Dios y el hombre,
Jesucristo es el mediador de la conexión espiritual y la escalera que cierra la brecha creada por el pecado entre Dios y los hombres. Por esta razón, Él es el mediador del Nuevo Testamento, que mediante su muerte trae la redención de las transgresiones que había bajo el primer pacto, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hebreos 9:15. Jesucristo iniciaría un nuevo pacto espiritual que estaría disponible para todos. Él intercambiaría nuestros pecados por su justicia, permitiéndonos conocer a Dios y disfrutar de la relación íntima que Él quiso desde el principio. Jesús era, de hecho, el Hijo de Dios. Incluso el soldado romano en la cruz declaró eso. Como cristianos, vemos este sueño de Jacob como un símbolo poderoso, representando al mediador Jesucristo, quien vino a la tierra y se convirtió en esa escalera para que reconectemos la relación con Dios, que fue cortada debido al pecado. Romanos 5:1-2 nos dice que, por lo tanto, ya que hemos sido justificados, es decir, absueltos de pecado y declarados irreprensibles ante Dios por la fe, comprendamos que tenemos paz con Dios y el gozo de la reconciliación con Él a través de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el ungido. A través de Él, también tenemos acceso por fe a este notable estado de gracia en el que nos encontramos firmes, seguros y protegidos. Regocijémonos en nuestra esperanza y la seguridad confiada de experimentar y disfrutar la gloria de nuestro gran Dios, la manifestación de su excelencia y poder según la palabra de Dios. Jesús fue nuestra escalera de Jacob ideal, quien vino a la tierra desde el linaje de Jacob. A través de las provisiones, nos redimió para que pudiéramos vivir en el cielo por toda la eternidad. La reacción de Jacob a esta visión sugiere que pudo haberse convertido en un verdadero creyente en esta ocasión. El sueño de Jacob enfatiza la gracia iniciadora de Dios, no porque fuera justo, sino debido al llamado de Dios y la fidelidad a Abraham. Jacob fue la tercera generación en recibir las promesas del pacto abrahámico, porque probablemente nunca había escuchado la voz de Dios antes de que el Señor se identificara a través de Abraham e Isaac. La escalera en realidad era más como una escalera mecánica. Los hebreos implican que la escalera se movía, con ángeles ascendiendo y descendiendo. Jacob sabía que el cielo, donde Dios residía, estaba en la parte superior de las escaleras. Cuando despertó, le prometió a Dios una 10ª parte de todo lo que creó. Al mirar a los personajes de Génesis, podemos ver paralelos con Jesús. Volvamos al momento en que se le dijo a Abraham que ofreciera a Isaac como sacrificio. Fue dirigido a una montaña específica conocida como Moria. Años después, esa misma montaña se conoció como Gólgota, el lugar donde Dios sacrificó a su único hijo. En medio del castigo de Adán y Eva, Dios hizo una promesa en Génesis 3. Le dijo a la serpiente que la simiente o descendencia de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, así como la serpiente hirió el talón de la descendencia. Un talón herido no es fatal, pero una cabeza herida sí, y esta es la primera promesa de que Dios un día le daría a Satanás un golpe fatal. Ahora sabemos quién ató al hombre fuerte y arruinó sus bienes. La victoria final vendrá a través de Cristo, la simiente de la mujer. En la Biblia, Dios frecuentemente se comunicaba con las personas a través de sueños, proporcionándoles información crítica y dirigiéndolas en las acciones que deseaba que tomaran. Nos habla hoy a través de su palabra escrita, la Biblia, que contiene muchas historias como la de Jacob y principios específicos y claros por los cuales quiere que vivamos. Dios también nos habla a través del Espíritu Santo. Cuando oramos, escuchamos sermones y canciones, interactuamos con otros creyentes y pasamos tiempo a solas con Él. La clave es hacer de la palabra una acción, en lugar de solo leerla o escucharla. La historia de Jacob demuestra que, incluso cuando lo decepcionamos o fallamos en darle nuestra completa lealtad, Dios no nos abandona. Esperará a que le entreguemos nuestros corazones. Increíble, ¿verdad? Este es solo uno de los muchos misterios de la Biblia que Jesús explicó de una forma profunda y reveladora. Si te ha sorprendido este mensaje, no puedes perderte nuestro próximo video, donde profundizamos en más historias bíblicas explicadas. Suscríbete, activa la campanita y dale me gusta para seguir explorando juntos. Nos vemos en el siguiente